Bueno, Jairo se ha dado cuenta que estábamos al aire, cortó la canción a la Estaba la mitad. fiesta lleno. Y bueno, Está endulzándose la vida. ya estás comiendo gomitas otra vez. Son bien Es que le buenas. alteras el azúcar. Yo no le altero el azúcar. Las señoras aricosas, porque yo estoy pensando que van a venir los de Catepec, Villacuapa. Villacuapa, Estado de México, todos. Los Morena. Los de Morena. Michoacán. Los de Morena. En Madrid también te odian. Sí. Oigan, bueno, pues fíjense que nos acompaña y me hace un gusto que esté con nosotros José Roberto Ruiz Aldaña, consejero electoral. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y el tema es algo bien interesante, es la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, porque evidentemente vivimos tiempos muy complicados en los cuales la cultura política de nuestro país se destaca por una sola palabra, que es la desconfianza. Ya no creemos en las instituciones, no creemos en los políticos, no creemos ni en nuestro horóscopo, casi. Entonces, esta Estrategia Nacional de Cultura Cívica, ¿en qué consiste? ¿Cuándo será lanzada? ¿Y cómo trabaja el INE en ella? Sí, de acuerdo a la ley, José Luis, tenemos, entre otras funciones, contribuir al desarrollo de la vida democrática del país, no solo organizar elecciones como mucha gente creería. Y por esa razón, cada determinado tiempo emitimos estrategias para promover la cultura cívica, la cultura democrática. Ahorita esta estrategia llamada Cívica entró en vigencia, por decirlo así, el 1 de enero de este año. Y tiene una vigencia hasta el año. ¿Tiene vigencia? Sí, es decir, vamos por periodos, tenemos que revisar lo que se logra. Si se necesita modificar, pues lo modificamos hasta el 2027. Entonces, estamos muy preocupados por generar conciencia ciudadana sobre los asuntos públicos. Tú decías, pues nos caracterizamos en el país por ser un país de la desconfianza, no solamente, también de poca cultura de la legalidad. Está un informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México de 2013, que es un diagnóstico pues aterrador. Una radiografía del país, eso nos sirvió pues para Pues ahora ¿a quiénes entrevistaron? ¿Qué datos a vendrían? 11,000 mexicanos. ¿De qué partido? ¿Qué? De todo el país. ¿Qué datos vendrían en esa radiografía? Como la gente que compra pirata. No necesariamente, pero sí, ¿cuántas personas creen que se respeta mucho la ley? Aquí. Solo 4%. El nivel de confianza es bajísimo, interpersonal, es decir, entre ciudadanos. A nivel nacional, 70% de los mexicanos no confían ni en su vecino. Yo tengo de vecino a Kalimba, tú dirás. Bueno, pues Si debo confiar en él. no juzgo, Bueno, a mi pero hija adolescente nunca se la presentaré, pero bueno. Yo tengo a Beltrones ahí al lado. ¿Qué te parece? y también hay otros déficits, hay poca participación política en el país, aunque creamos que somos muy activos y muy... Sí, claro, muy No, participativos. No hay participación, es decir, las asociaciones en que más se reúnen las personas son las asociaciones religiosas. Eso no tiene un fin propiamente político, o las asociaciones de padres de familia, pues tampoco. Necesitamos mejorar la calidad de la participación también. Por supuesto también incrementar la participación electoral, pero no solo queremos ciudadanos que cada 3 años vayan a las urnas, sino queremos ciudadanos que, por supuesto, de forma permanente se involucren con los asuntos públicos, no solo en las elecciones, sino después de las elecciones también. El objetivo de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica es ir midiendo ya los esfuerzos que se hagan. Antes no se medía, ahora va a haber una gran base de datos nacional. Todas las instituciones que hagan algo por la educación cívica lo van a ir reflejando, vamos a ir analizando esas bases de datos, vamos a estarlas revisando periódicamente, es decir, la estrategia, y también vamos a hacer muchas alianzas con otras instituciones, porque esta es una meta ambiciosa de culturizar a los mexicanos, y no lo puede hacer solo el INE. Ahora, el tema es que por más esfuerzos que se realicen, hagan campañas, que se pueden generar muchas cosas alrededor de esta cultura cívica, pero mientras tú veas que los govers se siguen yendo impunes, que se cuajan de poderes. Frustra un poco. Es un poco frustrante, ¿no? Es decir,
siempre se sale, los agarran 10 minutos y salen, son muy poquitos los que debiendo mucho. Javidú sigue Prófugo. un prófugo, Borges, y hay constancia de un montón de cosas. Eso a la gente, pues evidentemente no le hace ganar confianza, ni mucho menos. Bueno, lo que nosotros vemos es que hay líneas de acción en la encívica, no todo es un intento de culturizar, de generar conciencia, sino también de promover y enseñarle a los ciudadanos a exigir cuentas, a que tengan capacidades para la exigencia en la rendición de cuentas. En pocas palabras, no solo es andar pregonando en el país, hagamos algo por la conciencia ciudadana, sino también generar leyes, exigir que se incida en las instituciones para que estos cambios se logren. Es una batalla legal, pero también una batalla cultural. Y el INE, por ejemplo, en ese sentido ha tenido últimamente batallas importantes, ha tenido señalamientos, discusiones, debate alrededor de sus gastos, del edificio, etcétera, y como que nunca queda suficientemente claro que la importancia de todos estos elementos, y hay una desconfianza alrededor también de la institución. Es cierto, en este informe país del que hablaba hace un momento está el ranking de las instituciones en nivel de confianza. Estamos, yo diría, en un punto medio. Obviamente, ¿Está en la media tabla? Pues ligeramente arriba de la media tabla, pero yo creo que no hay que medirse hacia arriba o hacia abajo, hay que tratar de elevar todos en conjunto el nivel de confianza, porque al final del día, lamentablemente, el ciudadano no distingue mucho entre que si es un órgano autónomo o si es gobierno, cosa que no es así. No distingue entre un partido u otro, sino dicen todos. Todos no nos gustan, todos estamos cansados, y ese nivel de desprecio a las instituciones y a la democracia misma, pues nos es muy costoso, porque entonces nos cuesta trabajo organizar elecciones. Hay que recordar que quienes integran las casillas pues son ciudadanos. Si no están convencidos que las instituciones sirven para algo y que van a representarlos, no van a ir, exacto. ¿Qué ha ocurrido? Y cada vez nos dicen nuestros capacitadores electorales que les cuesta más trabajo convencer al ciudadano. Entonces, es un círculo virtuoso para todos, para los legisladores, para los partidos, para el INE, para el gobierno federal, para los gobiernos estatales, municipales, que el ciudadano se vaya involucrando en los asuntos públicos, vaya exigiendo cuentas y vaya a su vez pues controlándolos. No les va a caer a los ciudadanos políticos buenos del cielo, hay que exigirlos. No hay manera. Pero ahí está el truco, en que lejos de alejarse los ciudadanos, precisamente se acerquen a los asuntos públicos. ¿Qué acciones en concreto lleva en Cívica? ¿Cuáles son los hechos, lo que se va a realizar dentro de esta estrategia? Sí, mira, los académicos que la elaboraron, aunque en Cívica la aprobó el Consejo General del INE, pero pues, quienes la redactaron fueron expertos en esos temas, nos propusieron que hagamos diálogos, que convoquemos a la sociedad, a todo mundo, sin exclusión, a que dialoguemos. En el país, ellos dicen, es falso que nos estamos escuchando. Y por eso, a partir de abril, vamos a realizar mesas o diálogos desde el nivel distrital incluso, donde van a ir académicos, sociedad civil, empresarios, políticos, etc., todo el mundo. Y el gran tema va a ser cómo hacerle para superar esta crisis de la ciudadanía. Otra de las acciones que tenemos que hacer muy concretas es para junio de este año tener este sistema de seguimiento, evaluación y monitoreo de las acciones que se emprendan. Y un tercer gran elemento es hacer convenios de alianzas estratégicas con universidades, con las autoridades electorales locales, con gobierno federal, aunque sean cosas pequeñas, pero que todo el mundo entre a posicionar que este es un gran tema para el país, que es un pendiente que tenemos, que es una responsabilidad de todos, y pues no soltar el tema, yo diría. Dentro de las acciones, estas mesas, ¿cómo las piensan organizar? ¿Cómo van a determinar quiénes son los invitados? ¿Cuál sería la temática? No te van a invitar, amigo. Es lo que estoy viendo. Pero yo creo que sí valdría la pena que estuviera. Como representante de lo que está mal, ¿no? Lo que está mal, así, véanlo.
No, líderes de opinión, todas las voces son importantes. Tiene que regularse que todos tengan el mismo tiempo de participación, tiene que ser convocatorias amplias, sin exclusión. Creo que por la diversidad de nuestro país, imagínense 300 distritos electorales federales, pues ya nuestros vocales, es decir, nuestra estructura, nuestra gente del INE en los estados, va a tener que ir tomando esas decisiones de cómo aterrizar esta idea de los diálogos. Nosotros vamos a darles pues las líneas generales, que sean plurales, abiertas esas convocatorias, y que el gran tema sea precisamente qué se comprometen, porque es algo que se dice mucho en la cívica, en lo que creen muchos estos académicos que la redactaron, en que necesitamos como mexicanos emitir compromisos. Porque es muy fácil decir, no, pues el vecino es el inculto que estaciona su carro encima de la banqueta. Pero no se está viendo uno que también uno hace cosas mal, ¿no? Yo tiro la basura en la esquina, por ejemplo, todas las noches. Por ejemplo, ¿y cómo vas a hacer el monitoreo? Decías antes que iba a haber como una especie de balance para revisarlo. ¿Se tiene previsto cómo se va a medir el impacto de este programa a corto plazo? No sé cuáles son los tiempos. El Comité Técnico de Seguimiento a la Encívica, que por cierto son en gran parte quienes la elaboraron, están en esa tarea de pensar qué vamos a ir midiendo, o sea, qué necesitamos ir vaciando en ese sistema. Va a ser un sistema en internet, como una plataforma, una gran base de datos. Quienes tengan cosas que reportar, pues ahí irán capturando, y luego iremos viendo ahí qué tipo de actividades, por ejemplo, están muy rezagadas, o qué autoridades no le han entrado. Ahí se va a ir revelando todo, ¿no? Nosotros creemos que necesitamos masificar este tipo de temas. Por ejemplo, esta semana está llevando a cabo el Parlamento Infantil en la Cámara de Diputados, una experiencia muy bien, pero ya los ellos pidieron edecanes también. No creo, yo estuve el lunes y mi respeto para... No, los chavitos son súper, díjole. Porque además no tienen miedo y eso les hace decir las cosas tal y como piensan. No, pues se fueron contra Trump, se fueron contra el gasolinazo, se fueron contra la inseguridad, no tienen nada el que derecho perder, a la educación. Sí, no estaban bravos. Yo conviví con ellos y a lo que iba es, necesitamos que eso se amplifique. Porque vienen 300 diputados infantiles y diputadas, que por cierto eran mucho más mujeres, niñas que niños. Y necesitamos reproducirlo más, o sea, incidir masivamente en los ciudadanos a través de estos ejercicios. Ahora, José Roberto Ruiz Saldaña, consejero electoral, ¿crees todavía que estamos a tiempo de crear una cultura cívica que nos ayude a evitar caer en alguno de los abismos de los extremos? Porque unos datos los que tienes aquí, por ejemplo, el 23% de la población piensa que un sistema autoritario sería mejor. Eso es preocupantísimo. Bastante. Pues Porque tú estás en ese rango. en extrema derecha. No, pero el caso es este. ¿Cómo crees que estamos a tiempo de evitar caer en el populismo de un Trump tabasqueño? Puedo decir, lo se me ocurre. O ir a la extrema derecha. Una Imelda Marcos del PAN. Una Imelda Marcos del PAN. O sea, ¿estamos a tiempo todavía de salvar nuestra cultura política? Nunca es tarde para aspirar a ser un país que se rija por principios de civilidad. Eso es la apuesta en realidad que el INE está poniendo sobre la mesa, que empecemos a ser un país con mucho más cultura cívica, que es en realidad tener a lo mejor civismo. hay que volver en la secundaria, que retiraron esa materia. La materia No solo pero hacerla útil hacer también, más, un poco más. sobre todo yo diría que los ciudadanos aprendan a hacer cosas, a exigir a los gobernantes con ejercicio de transparencias, a presentar iniciativas ciudadanas, a hacer monitoreos de las cuentas públicas. O sea, necesitamos enseñar a los ciudadanos a hacer cosas. Y eso sí viene muy claro en la Encívica. Claro. Yo, en suma, José Luis, diría, nunca es tarde. Mal haríamos en pensar que ya es tarde y mal haríamos en pensar que va a ser imposible. Ahí están los ejemplos de países que el siglo pasado tuvieron regímenes totalitarios. Incluso para hacer la Encívica invitamos a los alemanes a que nos dijeran, oigan,
cómo fue ese cambio en décadas. Ha gustado el paso de ganso, amigo, y va a ver. Y levante el brazo. Y claro que se puede cambiar, nadie está condenado, ningún país está condenado a tener estos porcentajes de desconfianza, de desaprecio a la democracia, de desapego a la cultura de la legalidad, claro, de baja participación política. José Roberto Ruiz Saldaña, consejero electoral, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad. No, hombre, gracias en serio, porque miren, los datos son terribles. El 70% de la población piensa que los políticos no se preocupan por la gente como nosotros. El 71% considera que no puede influir acerca de lo que hace el gobierno. El 81% desconfía de los partidos. El 47%, esto es preocupantísimo, el 47% de la población piensa que la democracia ya no funciona. El 23% piensa que un sistema autoritario sería lo mejor. Y el 50% de la población piensa que la democracia es un modelo en el que muchos participan y pocos ganan. No me digas. Pero la democracia bien hecha no debería ser así. No, pues no. Más bien es que estamos ahí haciendo una interpretación. Oye, mucha gente dice que mejoren los... Yo creo que ahí me uno. Ahí vas a pedir algo. No, los anuncios del INE, más creatividad, son un poquito... Totalmente de acuerdo. Se lo mandó Jorge a Portales. Cambien de ahí. Sí. No te niego lo que dices, es Sí, totalmente cierto. sí. Si hay concurso, le entramos a uno. Sí, exacto. Yo puedo salir de Tú puedes salir de inspector. De hecho, hoy por hoy urnas, tenemos, inspector de urnas. rapidísimamente, tenemos hoy por hoy un concurso de video en corto, mira, que es tercera edición. Llegan materiales de jóvenes talentosísimos, mis respetos, nos superan. Claro. Y luego, ¿por qué no les dan ahí una ventanita? Pues sí, vamos a buscar eso. Hay ciertas inercias, lamentablemente, que hay que ir superando, pero vamos a dar la batalla para eso. José Roberto Ruiz Saldaña, consejero electoral, gracias de verdad nuevamente. Gracias a ustedes. Saludos. Nosotros vamos a hacer una pausa y ahora sí vamos a regresar con el auténtico Quitarrisas Ya llegó. para hablar de Está llorando ya. las elecciones en el Estado de México. Así que tómese su tafil porque ya llegó Eduardo Sí, Reyes. ya se acabó la diversión. Vamos y venimos.